Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en este video hoy vamos a trabajar en relación a algo que encuentro muy interesante en las charlas que vienen sosteniendo en relación a la experiencia. Justamente lo que vamos a ver ahora es justamente algo que yo pienso en el sentido teórico que plantea un epistemólogo importante, Bachelard, que precisamente dice que uno de los principales obstáculos epistemológicos para el avance científico es la propia experiencia. Así que no se preocupen, que vamos a ver un poco de qué trata esto, recuperando no solo la experiencia, sino las experiencias, para ver justamente a partir del desarrollo de este teórico qué se puede hacer, qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras con la experiencia acumulada. Así que, bueno, ahora empezamos con eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Justamente lo que vamos a tratar de desplegar un poquito mejor en este videíto tiene que ver justamente con el concepto de experiencia, que como recién decía, Gastón Bachelard nos ofrece una concepción epistémica y teórica para justamente poner énfasis en el pensar las experiencias. En realidad lo que voy a hacer rápidamente, digamos, sin entrar en demasiados detalles, es hacer una descripción de mis 60 años de experiencia en los clubes, ¿sí? Justamente, en realidad, no por autorreferencia, sino justamente la posibilidad de haber estado incluido en alguna política deportiva barrial, haber participado de distintas maneras en una institución deportiva, justamente me permite pensar, digamos, cuál es nuestro rol y como profesoras y profesores de educación física, cómo esa experiencia deportiva, cómo esa experiencia institucional puede ser parte de la vida laboral a futuro. O sea, justamente la idea no es precisamente hacer eh, una idealización del pasado, sino justamente, como plantea Aristóteles, digamos, poner los pies en la tierra y ver de qué trata un club y cuál es eh, el mejor rol posible para ocupar desde nuestra profesión. Así que bueno, para empezar, yo les puedo decir, yo nací en la década del 60 eh, y justamente en el barrio donde yo nací, donde vivía mi abuela paterna, es justamente donde ahora, después de más de 50 y pico de años, volví a mudarme. O sea que durante 60 años anduve pululando por distintos ambientes, por distintos barrios, conocí distintos clubes, pero fíjense cómo las vueltas de la vida me trajo a mis orígenes. Eh, yo nací en La Loma y hoy día de grande y transmitiéndoselo a ustedes, estoy transmitiendo desde el barrio de La Loma, cerca de Plaza Belgrano y muy cerca del Club Reconquista. Bueno, justamente en La Loma hay tres clubes tradicionales, importantes en su momento, y que hoy día ocupan distintas condiciones y posibilidades de gestión deportiva, pero en aquella época, cuando yo nací, mis viejos participaban activamente de la vida social que ofrecía el Club Reconquista. Básicamente les podría decir que en aquella época eran muy conocidos los bailes de carnavales en el Club Reconquista y mi viejo, por ser un muchacho del barrio, digamos, desde joven participó activamente en la vida deportiva del club, siendo jugador de básquet y de bochas, pero también como miembro activo de la comisión directiva
justamente en la organización de fiestas. O sea, en la tradición del Club Reconquista está el hecho de haber sido uno de los primeros clubes que trajo a una de las principales orquestas de tango y milonga de Don Juan D'Arienzo, que es, vamos a decir, como el Mick Jagger de la milonga en Argentina. Si quieren escuchar, pongan La Yumba o, no sé, Taquito Militar o cualquier tema de Don Juan D'Arienzo, da ganas de bailar todavía hoy. Entonces decía que en esa época, en la década del 60, el Club Reconquista se desplegaba como hoy día también alrededor del básquet. Mi viejo era jugador del club y además participaba muchas veces de el sostenimiento del edificio, que con el tiempo fue cambiando, pero bueno, nosotros a poco de andar nos mudamos, nos fuimos a vivir a Gambier. Gambier es una zona ligada al ferrocarril que está en las afueras del casco urbano y justamente ahí podemos encontrar al menos dos clubes. Gambier es uno, que hoy día está cerrado. En realidad las llaves la tiene el presidente del Club Gambier que vive enfrente, pero no tienen vida activa. Y otro club que está ahí, donde también se puede pensar la ligazón de los talleres del provincial del ferrocarril con el Club Talleres, que digamos, hoy día tiene por un lado la sede deportiva sobre 31 y 52, perdón, donde se practica fútbol infantil y hay un, un restaurante parrilla, digamos, que sirve como ingreso económico para el club. Y por otro lado está la sede social, que está en 50 y 133, que después, bueno, les voy a comentar la vinculación que hemos tenido con ese club a través del proyecto de extensión de la universidad. Entonces, en los 70, concretamente en el año en realidad, a partir del 66 nos fuimos a vivir a Gonet, como había dicho en el otro video, y si no lo vieron, mírenlo. Justamente lo que encontré en la época del 66 en adelante y hasta el 77, la posibilidad de participar como pibe y como integrante de una barrita de pibes del barrio en las actividades del Club de Teléfonos, que era un club sindical de los empleados telefónicos que, como éramos del barrio, en temporada nos hacían socios temporarios, o sea que nosotros todo el año íbamos a jugar al fútbol al Club de Teléfonos o al País de los Niños, que nos quedaba cerca también, fue un lugar muy importante en nuestra infancia y nuestra primera adolescencia, digamos, porque nos quedaba muy cerca y nos podíamos meter por cualquier lado. Y en el club de teléfonos, además de la temporada de verano, donde teníamos pileta gratis, pues nos hacían socios por la temporada y no nos cobraban. O sea, porque nosotros, justamente para ayudar al club de teléfonos, los lunes que no había eh, actividades, le ayudábamos al casero, que era el que nos hacía entrar, a limpiar las cosas, a preparar la pileta para el martes. Entonces tuvimos varias temporadas de verano como socios colados, pero justamente porque entre varios de que vivíamos ahí cerca, ayudábamos a la gente del club. Eh, en los 80, digamos, yo ya ahí me vinculé más con la universidad y justamente conocí de lleno el funcionamiento del campo de deportes de la Universidad Nacional de La Plata, que yo ya había conocido en alguna época donde íbamos a jugar al vóley, en donde ahora está la cancha de básquet. En ese lugar nos juntábamos muchos jugadores de vóley de la ciudad que jugábamos en distintos clubes y en temporada, digamos, era muy común ir a jugar al vóley entre amigas y amigos que jugábamos en distintos clubes de la ciudad. En esa época, Gimnasia, Estudiantes, el Jockey Club y nadie más, digamos, o sea, eran tres clubes platenses que tenían vóley masculino. Entonces teníamos algunos lugares, como en Punta Lara, ahí en el Nacional, donde íbamos a jugar.
Yo ya sobre mediados de los 80 empiezo a estudiar educación física y empiezo justamente a transitar las cursadas en el campo de deportes de la universidad y utilizar los distintos espacios, además de cursar materias como entrenamiento, por ejemplo, en el bosque, en las distintas pistas y espacios que ofrece el bosque. Eh, mm, una vez recibido de profesor y siendo ayudante de cátedra, empecé a participar de proyectos de extensión donde justamente vinculábamos la enseñanza de la educación física en cuarto año con el despliegue de proyectos para la gestión deportiva. Pero también lo hacíamos a nivel barrial. Entonces nosotros, para consolidar la relación de la universidad con la comunidad, por ejemplo, desde la cátedra, que en esa época era eh, el seminario de investigación, con el profesor Sarabí, con el profesor Calvo, con el actual profesor Zambaglione, desarrollamos un proyecto, por ejemplo, en Villa Alba, o también en el barrio San Carlos, justamente con la Secretaría de Extensión de la universidad, justamente para desarrollar actividades deportivas, recreativas, al servicio de la comunidad. Ya en los 2000, y trabajando justamente más intensamente y coordinando proyectos propios, desarrollé un proyecto de extensión en el Club Gutenberg, que está cerca entre Plaza Rocha y Plaza España. Es uno de los clubes más antiguos de la ciudad, que justamente es de donde sale el equipo de Gutenberg, es el primer equipo de fútbol platense que sale campeón en la era fundante de la AFA. O sea, cuando la AFA arranca, el Club Gutenberg, de acá de la Ciudad de La Plata, tenía un equipo competitivo y al salir campeones pueden participar justamente como equipo de AFA. El problema es que justamente el equipo no tenía la solvencia económica y los jugadores se pasaron al Club Gimnasia Esgrima de La Plata, que justamente a partir de esos años empieza a participar activamente en el fútbol. Eh, Mientras tanto, digamos, justamente en el Club Gutenberg siempre se hicieron otros deportes y en la época de los 90 yo conocí el Club Gutenberg porque trabajando como profesor en un hospital especializado en drogadependencia, el Hospital Reencuentro, en 64, 6 y 7, hicimos un convenio para justamente utilizar las instalaciones del club, porque nosotros en verano y en primavera usábamos la Plaza Rocha o la Plaza España para ir a practicar gimnasia y deportes, pero en invierno se nos complicaba. Entonces el club más cercano nos sirvió de apoyo al Hospital Reencuentro para desarrollar actividades con los chicos y las chicas que estaban haciendo tratamiento por sus adicciones. Eh, un poquito más adelante, digamos, a partir del 2010, fuimos haciendo distintos programas desde la cátedra y justamente lo que nos fortaleció es la consolidación de proyectos de extensión, de políticas de extensión que todavía hoy se siguen sosteniendo y que permiten que la cátedra Educación Física 4 vincule la enseñanza, o sea, la tarea docente con la tarea investigativa, pero a través de la extensión puesta en la comunidad, o sea que muchos de los proyectos que venimos desarrollando desde Educación Física 4, desde 2003 para acá, tienen que ver justamente con aprender a trabajar en contexto comunitario, en instituciones de alto impacto social, pero como siempre de bajos recursos económicos. Justamente la cuestión económica siempre ha sido uno de los factores que ha limitado el desarrollo deportivo en nuestra ciudad, el desarrollo y la gestión de los deportes en los clubes, y que muchas veces termina afectando justamente la posibilidad de que haya proyectos a largo plazo
proyectos que se puedan sostener en el tiempo. Eh, Nosotros se decía que cerca de 2010 y más adelante desarrollamos programas vinculados con situaciones concretas, crisis económicas muy importantes, pero a mi entender la más cercana y la que ustedes seguramente se podrán eh, ubicar y reconocer en ese momento, fue las condiciones institucionales que sufrieron los clubes a partir de la inundación del 2 de abril de 2013. Bueno, justamente en ese momento, digamos, hubo una especie de quiebre educativo, digamos, dentro de la cátedra pudimos desplegar primero para ayudar a los estudiantes de acá de la Ciudad de La Plata que estaban inundados y además a través del Ministerio de Salud articular con el área de atención primaria de la salud para desarrollar una serie de herramientas disponibles para las instituciones. Entonces aquí es donde justamente quería mencionar otra vez el regreso al Club Talleres de Provincial, donde desarrollamos un programa de talleres deportivos y acompañar al Club Reconquista en esa etapa crítica con prácticas preprofesionales con estudiantes que cursaban Educación Física 4. Eh, Atravesando esa experiencia, justamente muchas estudiantes que hoy son profesoras y profesores se han consolidado, justamente porque han descubierto justamente no solo una vocación docente, sino también un espíritu emprendedor en relación a la gestión deportiva. Y muchos de ellos y de ellas hoy día son no solo funcionarios a nivel municipal, sino también en distintas municipalidades de la provincia, sino también maestros en muchos deportes, porque se han justamente capacitado y formado para gestionar deportes a nivel institucional. En, en estos últimos años, digamos, hemos desarrollado vínculos institucionales a través de la Secretaría de Extensión de la Universidad con instituciones barriales y desde 2013 para acá, además de talleres del Club Talleres del Provincial y Reconquista, desplegamos varios proyectos que llegan, por ejemplo, al último barrio instalado en Romero, La Emilia, donde hicimos un programa recreativo los fines de semana. Eran 36 familias que fueron radicadas en unos terrenos y nosotros colaborábamos con otras carreras, digamos, arquitectura, ingeniería, abogacía, y que justamente servía para acompañar a las familias. Los papás y las mamás construían los fines de semana y los de educación física justamente generábamos en un espacio público, en un potrero que ellos tenían como plaza, actividades recreativas para los más chiquitos y para los medianos. Ahí, por ejemplo, capitalizamos la experiencia de participar de un deporte de origen paraguayo, porque las familias son inmigrantes paraguayos que están viviendo y trabajando en nuestra ciudad y ellos practican de manera recreativa y a la vez competitiva, porque es un deporte de alto rendimiento en Paraguay, el piqui volley, que es justamente un volley total, donde se juega con todo el cuerpo, digamos, y se vuelve bastante intenso. Es más, hay apuestas, hay como una especie de competencia entre distintos barrios de familias paraguayas, muy interesante. Y bueno, a esta altura yo ya les podría decir que eh, junto con Bachelard, digamos, la experiencia eh, justamente es algo irrepetible. O sea, eh, no me gustaría que, y yo sé que no lo están pensando así, que mi experiencia es la única que vale. Justamente lo que yo trato de transmitir es la idea de qué hacer con las experiencias, ¿no? O sea, cómo del lugar que venimos, de las prácticas que venimos, podemos potenciarnos como profesoras o profesores y hacer mucho de eso que ustedes insisten en que hay que hacer, ¿no? O sea, para transformar nuestra práctica profesional justamente hay que intervenir con otras ideas, con otros modelos de trabajo y además, como muchos de ustedes muy bien señalan, ser bastante creativos, ser bastante pacientes, eh,
pacientes en el sentido de transmitir paciencia, justamente para bajar los niveles de violencia, para bajar los niveles de confrontación y poder a través de la enseñanza deportiva construir una cultura donde sea más fácil convivir, donde haya más respeto, donde las mujeres y los varones puedan compartir y también justamente imaginar el deporte como un espacio educativo, justamente que no sea solo lo que prevalezca la cuestión técnica, que es necesaria, eh, pero también que haya justamente un sentido más amplio, en el sentido no solo de adquisición de valores, que es por ahí algo que han señalado, sino la construcción de valores, ¿sí? Justamente que la propia práctica favorezca la construcción de valores comunes, donde por el solo hecho de tener ganas de practicar, seamos bienvenidas y bienvenides. Por último, digamos, para no extenderme demasiado, yo, digamos, como conclusión de esto, es, y ya para inaugurar el próximo teórico que vamos a trabajar justamente con algunos aspectos vinculados con estos desarrollos en materia de eh, la sociedad, la universidad y nuestra profesión. Eh, Nosotros en este último tiempo venimos desarrollando desde la cátedra en la formación específica en 4 dimensiones que tienen que ver justamente con los derechos humanos, la inclusión social, las cuestiones de género y sexualidades y la salud pública. Justamente, mm, si nos ponemos más exactos, la experiencia es el peine que te regalan cuando te quedas pelado. O sea, no sirve de mucho acumular experiencia. Por ahí, lo más razonable, lo más aceptable para esta época es hacer experiencias. Por eso yo los invito a todas y todas a que justamente prueben de hacer experiencias, de enseñar deportes, de ir por el camino de la enseñanza, justamente transmitiendo y facilitando a través de alguna técnica deportiva o de todas las técnicas deportivas que puedan abarcar la posibilidad de construir ciudadanía, la posibilidad de construir relaciones humanas cada vez más humanas. Justamente el factor económico siempre va a incidir, pero justamente la mejor manera de generar enseñanza deportiva es justamente implicándose con la gestión de políticas deportivas, ¿sí? O sea, un buen profesor, una buena profesora, no puede soslayar el aspecto político que tiene su gestión de enseñante, pero también justamente nutriéndose de formación teórica, o sea, pensar eh, para qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar, en qué condiciones, eso justamente exige un ejercicio teórico permanente. Y de eso se trata este teórico optativo, ¿no? De imaginar campos epistémicos y metodologías de investigación que permitan descubrir ciertos secretos de la vida cotidiana para poder empezar a desplegar una enseñanza con fundamentos científicos y que ayude verdaderamente a transformar nuestras prácticas. O sea, ya hemos visto con los comentarios que ustedes hacen, a partir de lo que yo les comenté en mi experiencia como alumno de educación física, hay cosas que se siguen repitiendo sistemáticamente. Bueno, eh, investigar sería la herramienta. Justamente Educación Física 4 los invita a todas y todos a producir investigaciones sobre distintas prácticas para poder transformarlas. O sea, una vez que la humanidad desarrolló la ciencia, le perdió el miedo a la naturaleza, ¿sí? Hoy día le tenemos respeto a la naturaleza, pero al principio las primeras comunidades humanas le temían a la lluvia, al trueno, pero gracias a la ciencia, hoy sabemos de qué trata una lluvia o un trueno y no nos da miedo a la noche si sentimos un trueno. Bueno, justamente para perderle el miedo a la realidad, para perderle el miedo a la enseñanza,
justamente el camino que ofrece Educación Física 4 tiene que ver justamente con usar estas tres herramientas a la vez, que son la docencia, la extensión y la investigación. En el campo de la investigación, justamente ustedes tienen una oportunidad muy importante en la formación como licenciadas y licenciados, donde allí pueden establecer un vínculo directo con los temas que a ustedes les preocupan, investigar sobre eso que a ustedes tanto les gusta, seguramente los va a fortalecer y les va a dar nuevas herramientas para el futuro que ya está. O sea, ustedes son justamente quienes van a enseñar en estos próximos 50 años. Entonces, es el momento justo para pensarse como investigadoras, investigadores, aunque sean de profesorado. O sea, cada tema que ustedes tocan en sus comentarios, justamente merecen y ameritan una investigación. Hay mucho para investigar en la educación física nuestra y yo los invito a todas y todos que lo hagan, porque justamente es lo que viene. Así que bueno, hoy dejo acá y espero que estén bien y nos estamos viendo. Hasta el próximo.